Bueno, seguimos siempre con los primeros capítulos, los dos en realidad primeros capítulos de San Lucas, del Evangelio de San Lucas. Y vamos a ver un poquito ahora el Magnificat bajo esta otra perspectiva como escuela de oración. Es decir, orar con María y por María, o a través de María. Y vamos a ver, por ejemplo, que resulta muy de mucho interés cuando observamos de cerca la reacción de María ante la alabanza de Isabel. ¿eh? Y es una reacción que podríamos decir sublime y que nos enseña tanto. ¿Por qué lo digo? Porque esos cumplidos que ella recibe, bendita tú entre las mujeres, bendita tú por haber creído, entre todas las mujeres, ella lo que hace es como rebotar esto, ¿no? Es decir, a dirigir, reenviar con energía hacia Dios lo que ella ha recibido. Y lo hace a Dios como única fuente de alegría y como el único digno de honor. Toda oración, es decir, todo cumplido, dirigido a María, es inmediatamente propulsado hacia Dios. Con una energía que el hombre, nosotros, no débiles por el pecado, somos incapaces de tener. La oración que sale de María y que toca el mismo corazón de Dios. Eso es, por eso la oración por María y con María permite dar fuerza a nuestras pobres oraciones. Una oración, por ejemplo, la visitación justamente nos da ese ejemplo. Y ese es un canto magnífico del alma y del espíritu en Dios. Si nos fijáramos en una de las posibles versiones, digamos, de las traducciones, sería mi alma. Nosotros decimos, proclama mi alma proclama al Señor, ¿no? Mi alma, también se puede usar el verbo exalta. Mi alma exalta al Señor y exulta mi espíritu en Dios, mi Salvador. Por un lado, exaltar y por otro lado, exultar. No son juegos de palabras. El alma, por empezar, y además por un lado el alma y por otro lado el espíritu, ¿no? El alma no es el espíritu. Es decir, si nos atenemos a esa división de cuerpo, alma y espíritu que en una de las cartas la manifiesta San Pablo, entonces vemos que la parte más superior, ¿no? La parte que nos conecta, por decirlo de alguna forma, con Dios es el espíritu. El alma es lo que anima el cuerpo, la vida al cuerpo. Y María que fue, digamos, criada en la escuela de la palabra de Dios, canta, yo diría con precisión, lo que ocurre en el corazón del hombre cuando alaba al Señor con todo su ser. Cuando Dios crea a Adán, dice el libro de Génesis, modela al hombre con el polvo del suelo y le insufla en sus narices el aliento, un aliento de vida. Y el hombre se vuelve un alma viviente. Es decir, el soplido dado por Dios, el espíritu está en la vida del hombre. Es decir, el alma recibe esta vida y es vivificada luego por el espíritu. La palabra alma, nefesh en hebreo, designa justamente esa gracia por la cual el hombre respira. Por eso la palabra que pone, que cuando sopla a Dios, no es rúa o ruach, que sería el espíritu, sino nefesh.
que es ese aliento vital que le da y por el cual el hombre respira. Pero la parte más alta es el espíritu en sí. Es decir, entonces el órgano que respira sería asimilado nada más que justamente a ese soplido. Y San Pablo comenta justamente ese relato de la creación a la luz de la resurrección de Cristo, que es el nuevo Adán. Dice, el primer hombre, Adán, fue hecho de un alma viva. El último Adán es espíritu vivificante. Uno es el alma a la cual le ha sido dado, la vida, el otro es el espíritu que vivifica. Es decir, la distinción no es de poca monta. Él habla también de la plenitud de vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso justamente, esa división la da solamente, que yo me acuerdo por lo menos, en la primera carta a los tesalonicenses. Y en la epístola a los hebreos dice el autor, la palabra de Dios es una palabra viva, penetra hasta el punto de visión del alma y el espíritu. Es decir, que hay una distinción entre el alma y el espíritu que no es teórica. Y por eso la Virgen está diciendo, mi alma exalta, mi alma es la que exalta al Señor y exulta mi espíritu en Dios, mi Salvador. Ese alegrarse, ese exultar, que es más propio que alegrarse, es el espíritu el que exulta. Entonces, esta distinción es esencial, es muy concreta, porque Dios es espíritu y nosotros tenemos que adorarlo, como dice en la carta, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en diálogo del Señor con la samaritana, el Padre busca a esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Jesús nos enseña también que, por otro lado, el primer mandamiento es adorar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, nuestra fuerza. Es decir, para llevar a cabo esta enseñanza es necesario comprender experimentalmente de qué se trata. Es una cuestión, digamos, es una cuestión de vida o de muerte, porque justamente Jesús declara, es el espíritu el que da la vida, el que vivifica. La carne no sirve a nada, dice. Y las palabras que yo os doy son espíritu y vida. Y por eso se puede afirmar con los apóstoles, en la oración, por ejemplo, del huerto de los olivos, el Señor le dirá, mi alma está triste hasta la muerte, está en agonía realmente. Ahí está hablando del alma. El Señor está hablando de su alma, pero en el momento de la cruz, en el momento de la muerte, le dice al Padre, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. El Magnificat invita a descubrir este mundo interior donde Dios espera a cada hombre y lo espera en su corazón, al corazón de cada hombre, es de corazón a corazón ese encuentro. Esa es la vida interior, esa es la vida de oración. Y María, por supuesto, no confunde, digamos, el alma con el espíritu, porque sabe lo que es la vida interior. Ella conoce ese punto de juntura entre el alma y el espíritu, donde la palabra de Dios actúa, porque ella todas las cosas las custodia, las guarda y las medita en su corazón. Ella puede entonces recibir lo que le anuncia el anciano Simeón cuando le dice, tu alma será traspasada por una espada, si una espada traspasará tu alma. Es decir, prepararse a eso. Y aquí, porque al pie de la cruz, en tanto la lanza
atravesaba el corazón de Jesús, el alma de María fue traspasada, pero su espíritu permaneció firme en Dios su Salvador. Juan, que estaba presente, da testimonio de eso. La madre de Jesús estaba al pie y de pie en la cruz. Es decir, el alma, esa alma está atravesada, es una muerte, en cierto modo, ¿no? Pero el espíritu, que es el que da la vida, está ahí. Y ya está de pie en la cruz. Por eso, aquí está, y está esto luego de, como decía antes, ¿no? Exaltar e exultar. El alma está hecha para exaltar y el espíritu para exultar. El alma exalta con algo que está fuera de sí misma, por algo que está fuera de sí misma. Y reconoce una presencia, en este caso una presencia con mayúscula, que no es ella. El alma exalta a Dios, que ese Dios que dilata el alma también, o el corazón de la persona. Exalta y canta entonces la grandeza del Señor. Ella magnifica aquel a quien ella admira. Es decir, lo hace grande. No es que Dios se hace grande por eso, pero es esa. En cambio, el espíritu exulta en Dios. Está totalmente en Dios, en Él. Participa de Dios. Cuando el espíritu adora, es adoración. Es decir, es la adoración misma. No es que está sabiendo que está adorando, porque si él sabe que adora el espíritu, ya no está adorando más, porque se está contemplando a sí mismo como adorante. Tommaso da Celano decía de San Francisco de Asís: Francisco no rezaba, él mismo era la oración viva. Y, por supuesto, San Lucas escribía de Jesús que él pasaba la noche en oración a Dios. Es decir, ese Jesús orante que todo el mismo es oración y en forma continua. Bueno, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.